Muy buenos días con todos, qué gusto verlos nuevamente después de bastante tiempo. Espero que se encuentren bien de salud, ustedes, sus familiares, y que tengan bastante cuidado por la situación. Muy bien, vamos a recordar primero lo que estudiamos la sesión anterior. La sesión anterior nosotros estudiamos las razones trigonométricas de los ángulos agudos. Recordando, pues tenemos 6 razones trigonométricas. Seno, que relaciona cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno de un ángulo, que relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa, la tangente, que relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente, y estas 3 razones trigonométricas más. La cotangente, que es la inversa de la tangente, es decir, le damos la vuelta, el cateto adyacente entre cateto opuesto, la secante, que es la hipotenusa entre cateto adyacente, y finalmente la cosecante, que es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Recordamos que la tangente y la cotangente son razones que están relacionadas. Una es la inversa de la otra. La secante es la inversa del coseno. Y finalmente la cosecante es la inversa del seno. Muy bien, algo muy importante que debemos recordar. En la sesión de hoy día, nosotros vamos a estudiar los triángulos, rectángulos y las razones trigonométricas para ángulos notables, es decir, para ángulos que son conocidos. Por ejemplo, tenemos este triángulo de 30 y 60 grados y nos indica lo siguiente, que el cateto opuesto para 30 es la mitad de la hipotenusa y que el cateto adyacente para 30, es decir, el cateto opuesto de 60, es la mitad de la hipotenusa, pero multiplicada por la raíz de 3. Veamos un ejemplo. A ver si puedo dibujar por aquí. ¿Dónde está? Veamos. Si la hipotenusa fuese 40, disculparán mis números, el pulso no es muy bueno. Si la hipotenusa es 40, el cateto que está enfrente de 30 va a ser la mitad. La mitad de 40, 20, ahí está, su nota. Y el cateto adyacente también será 20, pero multiplicado por la raíz de 3. 20 raíz de 3. Eso nos dice este triángulo rectángulo para estos ángulos notables. De la misma manera, si nosotros al revés tenemos que el cateto opuesto de 30 es 15, la hipotenusa será el doble de 15, 30. Y el cateto opuesto para 60 también será 15. La mitad de 30 también es 15, pero por la raíz de 3. Eso es lo que nos indica este triángulo rectángulo. El siguiente. Para los ángulos de 45 grados, los catetos tienen la misma longitud y la hipotenusa estará multiplicada por raíz de 2. Por ejemplo, si este cateto mide 5, el otro cateto también medirá 5 y la hipotenusa también será 5, pero por la raíz de 2. Listo. Eso es lo que te dice este triángulo. Un ejemplo más. Para el triángulo de 45 grados, si los catetos que son iguales, por ejemplo, miden raíz de 10, la hipotenusa también será raíz de 10, pero multiplicado por raíz de 2. Operamos de manera sencilla una sola raíz y multiplicamos. 10 por 2, 20. Y le podemos dar una forma. 20 es 4 por 5. Y la raíz de 4 es 2 y nos quedará la raíz de 5. Este es otro ejemplo para el triángulo de 45.
Muy bien. Hasta el momento, ¿hay alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todos estamos recordando nuestros triángulos? Perfecto, excelente. Muy bien. Seguimos. Luego tenemos el triángulo notable de 37 y 53 grados. La relación de los lados es la siguiente. La hipotenusa es 5 veces una constante. El opuesto, cateto opuesto de 37, es 3 veces esa constante. Y el cateto opuesto para 53 es 4 veces la constante. Puede ser A, puede ser M o la letra K, que muchas veces es utilizada. Por ejemplo, de manera sencilla, si la hipotenusa fuese 10, 10 es igual a decir 5 multiplicado por 2. Si la hipotenusa es 10, eso será 5 multiplicado por 2. Esta es la constante. Por lo tanto, frente a 37 grados estará 3 multiplicado por la constante 2. 3 por 2, 6. Frente al ángulo de 53, está 4 veces la constante. Será 4 multiplicado por la constante 2, 8. Y de esa manera tú puedes saber los lados de un triángulo rectángulo sin la necesidad de utilizar el teorema de Pitágoras, siempre y cuando sean triángulos con ángulos notables. Hasta ahí. ¿Alguna duda, jóvenes? Ninguna. Vamos bien, vamos bien. Seguimos. Las razones trigonométricas de los ángulos notables. Tenemos aquí las 6 razones trigonométricas para los ángulos de 30 y 60 grados. El seno de 30 es un medio, estamos recordando. El coseno de 30, raíz de 3 medios. La tangente de 30, raíz de 3 tercios. La cotangente, raíz de 3. La secante, 2 raíz de 3 sobre 3. Y la cosecante es 2. De la misma manera, para el ángulo de 60 grados, aquí tenemos las 6 razones trigonométricas. Todo esto se encuentra en el PDF de la sesión que está en la plataforma virtual. De la misma manera, tenemos las 6 razones trigonométricas para el ángulo de 45 grados. Aquí lo pueden observar. Y para los ángulos de 37 y 53 grados. Aquí tenemos en cuadro el resumen de todas las razones trigonométricas de los ángulos agudos notables. Muy bien, ¿cómo es que vamos a utilizar esta información? Veamos los siguientes ejemplos. Del gráfico, calcula la tangente de θ si el triángulo ABC es equilátero. Vamos a darle zoom a este gráfico, aquí lo tenemos más grande. Y antes de continuar, confírmenme por favor si pueden ver todos la pantalla. Pueden ver mi pantalla. Excelente. Muy bien, Sayan. Pulgar arriba, excelente. Seguimos entonces. Jóvenes, para que nosotros podamos saber y calcular la razón trigonométrica de un ángulo, en este capítulo necesariamente debe estar dentro de un triángulo rectángulo. Observamos aquí que tenemos el ángulo θ y nos piden su tangente, pero no está dentro de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, debemos realizar trazos auxiliares. Puede ser un solo trazo, 2 trazos, los que sean necesarios. Veamos aquí. Vamos a realizar el siguiente trazo, mira. Del vértice D, vamos a trazar una perpendicular al lado AB. Y de esa manera θ ya está dentro de un triángulo rectángulo. Si queremos la tangente, necesitamos el cateto opuesto, el que está frente a θ, este lado, y necesitamos el cateto adyacente, que es este segmento de aquí. ¿Cómo podemos calcular? ¿Cómo podemos descubrirlo? Nos dan un dato importante. El triángulo ABC es equilátero. Entonces, los ángulos internos deben medir 60 grados. Entonces, este ángulo que está aquí mide 60 grados.
Este otro, que es el vértice C, también 60 grados, y el del vértice A también. ¿Qué más podemos hacer? Notamos aquí con el cursor un triángulo rectángulo pequeño. Vamos a completar los ángulos. Si tú mides 60 grados, el otro ángulo agudo debe ser 30. Y tenemos un triángulo notable, el de 30 y 60. En este triángulo tenemos la hipotenusa BD que mide 2. Apliquemos el triángulo notable. Si la hipotenusa mide 2, frente al ángulo 30 se encuentra la mitad, será 1. Y frente al ángulo de 60 grados estará la mitad, que es 1, multiplicado por la raíz de 3. Simplemente raíz de 3. Profesor, ¿Sí? una pregunta. ¿No podría ser que D sea altura? Claro, justamente al trazar todo esto, este trazo que es DM, por decirlo así, DM, eso es una altura, es una perpendicular. Pero AD no sería también altura. AD, no, no hay un dato que te diga que esto mida exactamente 90 grados. Ah, ya, muchas Bien, gracias. buena pregunta, está bien, perfecto. Seguimos. Como este triángulo es equilátero, vemos aquí a la derecha que todo el lado BC será 2 más 5, 7. Entonces, el lado AB que señalo aquí también debe ser 7. Si ya tenemos 1, nos falta 6. Completamos. Estamos completando segmentos. Ahora, para el triángulo que señalo, para el ángulo θ ya tenemos el cateto opuesto y ya tenemos el cateto adyacente. Por lo tanto, podemos calcular lo que nos piden. La tangente de ese ángulo. Tangente es igual al cateto opuesto, raíz de 3, entre el cateto adyacente, que es 6. Y se terminó. ¿Qué fue lo que aprendimos con este ejemplo? A realizar un trazo auxiliar. Con este trazo auxiliar, nosotros colocamos al ángulo θ dentro de un triángulo rectángulo para poder hallar la razón que nos pida. Hasta el momento, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Todo está claro? Perfecto. Seguimos entonces. Ejemplo 2. Calcular la siguiente expresión. M es igual a 4 veces la tangente de alfa más 7 veces la tangente de θ. Y nos dan el siguiente gráfico. Tanto alfa como θ deben estar dentro de un triángulo rectángulo. Si nosotros trazamos una perpendicular desde el vértice que señalo al lado que está enfrente, vamos a partir al ángulo de 120 grados. Pero no tenemos ninguna indicación o no tenemos ningún dato que nos diga de qué manera se va a partir. No sabemos si se partirá de 80 y 40 y se partirá de repente 60 y 60. No tenemos algo que nos asegure ello. Entonces debemos realizar unos trazos auxiliares por otro lado. Veamos aquí. Aquí tenemos el gráfico más grande y vamos a realizar los siguientes trazos. Tanto alfa como θ debemos de colocarlos dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, voy a prolongar este lado que señalo con el cursor que mide 6 y trazo una perpendicular desde el vértice B. A este vértice le hemos colocado C. Tenemos esta perpendicular. Si observamos, ya tenemos un triángulo rectángulo ABC o también BCA. El ángulo alfa ya está dentro de un triángulo rectángulo. Veamos. Lo que hice fue trazar o prolongar este lado y trazar esta perpendicular desde B. Hasta este punto que le colocamos C. Observamos que el ángulo alfa ya se encuentra dentro del triángulo rectángulo. BCA. Perfecto. Ahora nos falta colocar a θ dentro de un triángulo rectángulo. La misma idea, vamos a prolongar este lado que señalo con el cursor que mide 4 hasta este punto y trazar una perpendicular desde el vértice A.
A este punto, este vértice le hemos colocado D. De esta manera, el ángulo teta está dentro del triángulo rectángulo BDA. Listo. Ahora debemos completar. Como nos piden las tangentes de los dos ángulos, necesitamos los catetos opuestos y adyacentes. Para alfa, atentos, el cateto opuesto es BC. Para alfa, el cateto opuesto es BC. ¿Cómo lo podemos hallar? Miren el ángulo de 120 grados. Todo este ángulo es un ángulo llano. Si tenemos 120 grados, pues nos faltan 60 aquí a la izquierda para completar. En el triángulo rectángulo que sombreo, que estoy señalando, tenemos 60 grados, entonces nos falta 30 aquí arriba. Y tenemos un triángulo notable. ¿Qué nos dice el triángulo notable? Si la hipotenusa es 4, frente al ángulo de 30 grados estará a la mitad, 2. Y el cateto opuesto para 60 también es la mitad, 2, pero con la raíz de 3. Ya tenemos el cateto opuesto para el ángulo alfa. Y además tenemos el cateto adyacente. Todo el lado AC, miren, todo el lado AC que será 6 más 2, 8. Ya tenemos el cateto adyacente también. De la misma manera para el ángulo teta. Tenemos aquí 120 grados. Por ángulos suplementarios nos falta 60 aquí. Y en este triángulo rectángulo nos faltaría 30 grados por aquí a la derecha. Nuevamente nuestro triángulo notable. Si la hipotenusa es 6, el cateto opuesto para 30 es la mitad, que sería 3. Y el lado que está frente a 60 también es la mitad de la hipotenusa, sería 3, pero multiplicado por la raíz de 3. Observemos el triángulo BDA. Para teta, el cateto opuesto es DA, que mide 3 raíz de 3. Y para teta, en el triángulo BDA, el cateto adyacente es 4 más 3. Este 3 que señalo. Profesor, está medio engorroso. Vamos a sacar los triángulos, los vamos a separar para que se pueda observar mejor. El triángulo BCA lo voy a sacar aquí. Tenemos cateto opuesto para alfa, que es 2 raíz de 3, y el cateto adyacente, que es 6 más 2, 8. Ahora saquemos el otro triángulo, BDA. Aquí está el ángulo teta a la izquierda, y tenemos cateto opuesto para teta, 3 raíz de 3. Y el cateto adyacente es desde B hasta D. 4 más 3, 7. Ahí está. Ahora sí los podemos observar mejor. Y ahora calculamos la expresión. M será igual a 4 veces la tangente de alfa más 7 veces la tangente de teta. M es igual a 4 veces la tangente de alfa, cateto opuesto, 2 raíz de 3, entre cateto adyacente, que es 8. Más 7 veces la tangente de teta, aquí está teta en este triángulo, cateto opuesto, 3 raíz de 3, entre cateto adyacente, que será 7. Y ahora simplificamos. 4 por 2 es 8, y este 8 se eliminan. Nos queda la raíz de 3. 7 y 7 se simplifican, nos queda 3 veces la raíz de 3. 3 veces la raíz de 3 más 1 vez la raíz de 3, 4 veces la raíz de 3. Y se terminó. ¿Qué es lo que vimos en este ejemplo? Que como no podíamos realizar un trazo interno, tuvimos que hacerlo por fuera del triángulo, prolongando uno de sus lados y trazando una altura. De la misma manera para el otro lado, lo prolongamos y trazamos la altura o perpendicular. Luego se completaron los ángulos y los lados correspondientes. Y calculamos finalmente la expresión que nos pedían.
Hasta ahí, con ese ejemplo, ¿alguna duda, jóvenes? Ninguna. Muy bien. ¿Están seguros, no? Si no, para repetir. Pregunten con confianza, porque sus actividades van a tener ejercicios muy similares, bastante similares. Muy bien. Seguimos entonces. Ejemplo 3. Calcular el valor de x en la igualdad y nos dan la siguiente expresión. 2x multiplicado por el seno de 30 más 2 veces la secante al cuadrado de 60 igual a 4x por la tangente de 45 más 5 veces el coseno de 53. ¡Wow! Toda esa expresión. Bastante sencillo. Solo debemos reemplazar. ¿Qué vamos a reemplazar? Los valores de nuestras tablas. De aquí te vas a guiar. Veamos. Resolvamos. 2x multiplicado por el seno de 30 es un medio, te guías de la tabla, más 2 veces 2 por la secante al cuadrado de 60. La secante viene a ser 2 y al cuadrado 2 al cuadrado. Igual a 4x multiplicado por la tangente de 45. La tangente de 45 es 1. Más 5 veces el coseno de 53. ¿Cuál es el coseno de 53? 3 quintos. Lo tenemos en la tabla también. Solo es cuestión de reemplazar y operar, jóvenes. Aquí simplificamos los dos y nos quedará 1 por x, x, más 2 por 2 al cuadrado, eso es 8, igual a 4x por 1, 4x, más, simplificamos los 5 y nos queda 3 más 3. Una pequeña ecuación. 3 pasará a restar al primer miembro, 8 menos 3, 5, y x pasará a restar al segundo miembro. 4x menos x, 3x. De donde el valor de x será 5 tercios. Y ya descubrimos el valor de x. En este tipo de ejercicios, importante reemplazar los valores de las razones trigonométricas. En este ejemplo, jóvenes, ¿alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? ¿Por ahí alguien habló? Perfecto, muy bien. Seguimos. Cuarto ejemplo. Nos piden aquí, del gráfico, Disculpe, tengo una calcular la pregunta. tangente Una de teta. ¿Aló, Mirko? pregunta. ¿Alguna duda? Profesor. Profesor, ¿alguien quiere Preguntar, Profesor, profesor. sí, tengo una duda, Una tengo una duda, tiene una duda. duda. Dígame. Sí, en la tabla esta que puso, porque hay como que algunos ejemplos en donde, por ejemplo, dice cosecante 62 raíz de 3 entre 3. Ah, ¿por qué tiene esa La forma? tabla. Sí, porque nos han enseñado otra forma diferente. Muy bien, Mirko, ¿cierto? Sí, Muy bien, Mirko, excelente pregunta. Chicos, para todos, miren. Muy buena pregunta la de Mirko, antes de empezar con el siguiente ejemplo. Si nosotros recordamos la secante de 60 sería 2... ¿Dónde está? Aquí está, secante de 30. Perdón, secante de 30. Sería 2 entre la raíz de 3. Lo voy a escribir. ¿Le racionaliza, no, profesor? Exacto, hay que racionalizar. Veamos. Tenemos que la secante de 30, ojo, la ya. secante de 30 es 2 sobre raíz de 3. Como tenemos una raíz en el denominador, hay que racionalizarlo. Por raíz de 3, entre la Ya. raíz de 3 para que Entendí. no varíe. 2 raíz de 3 entre 3. Claro, de aquí Ah, observamos que sí, 2 sí, por raíz de ¿verdad? 3, 2 raíz de 3, y raíz de 3 por raíz de Profesor, 3, nos queda 3. no hay que... Ah, ya, Es por ello que muchísimas sale esta gracias. forma. Muchas gracias. No, no hay de qué. Muy buena pregunta. Mi punto. ¿Alguna otra duda? Pone puntos. Pone puntos por participar.
Todo es Hola. considerado, jóvenes, todo es considerado. Profesor, vamos a ser Perdón, evaluados por asistencia Profesor, ese de tema clase. está- ¿Cuándo nos va a considerar? jóvenes, la sesión Alguien está sí los va a siendo... considerar. Sí. A ver, la sesión está siendo grabada y va a ser subida a la plataforma virtual mediante un enlace de YouTube. En la misma yo voy a ¿O poder no? ver todos los alumnos que están participando de la sesión y se lleva un control de ello. Ay, pero no se olviden de mi nombre. Pero Por ese lado, no se preocupen, porque yo aquí puedo ver a todos los pero participantes. vamos a ser evaluados frente de clase o por actividades realizadas. ¿Cómo? Perdón, Camila. Vamos a ser evaluados por asistencia de clase o por actividades realizadas. Todo cuenta. Todo suma. De manera personal, todo suma. El último ejemplo. Jóvenes, en caso que se corte por el tiempo del Zoom, ustedes saben que son 40 minutos. En caso que se corte, vuelven a ingresar con el mismo link o el mismo ID que les envié. No hay problema para continuar, en caso que se corte. Veamos. Cuarto ejemplo, tenemos el siguiente gráfico y nos piden la tangente de teta. Aquí está el ángulo. Y ABCD es un cuadrado. Por lo tanto, todos los lados son iguales. Ello lo conocemos. Si este lado AB mide 5, todos los lados del cuadrado también serán 5. ¿Qué debemos hacer? Aquí le hemos hecho un zoom al gráfico y recordamos. Para conocer la razón trigonométrica de este ángulo teta, debe estar dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a realizar el siguiente trazo auxiliar. Desde este vértice, trazo una perpendicular al lado CD y ya está teta dentro del triángulo rectángulo. ¿Qué nos falta? Sus lados. Utilicemos el dato que el lado mide 5, el lado del cuadrado. Entonces, si este lado mide 5, todos los lados medirán 5, entonces el lado CD también medirá 5. Ahí está. ¿Qué más podemos observar? Jóvenes, el sector circular BAD. El sector circular BAD es un cuadrante y justamente A es el centro. Si A es el centro, esto que señalo, 5 es el radio. Como es un radio, este segmento que señalo con el cursor también es radio. Por lo tanto, también vale 5. Listo. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos que apalancarnos de este ángulo de 37 grados que es conocido. Hay que insertarlo en un triángulo rectángulo. Mira lo que hacemos. Vamos a trazar otra perpendicular desde este vértice que señalo hacia el lado AD. Y ya tenemos otro triángulo rectángulo. En este triángulo notable, si la hipotenusa es 5, el cateto opuesto para 37 es 3. Y el cateto adyacente para 37, el cateto que está a su lado, debe ser 4. Por triángulo notable. Ahora, ¿qué más tenemos? El lado AD, como es el lado del cuadrado, mide 5. Si ya tenemos este segmento que mide 4, nos falta este pequeño que debe ser 1. Ahí está. Ahora miren, este lado pequeño que mide 1, para esta zona que estoy señalando, es un lado de este rectángulo pequeño. Entonces, ese 1 también va a subir. Aquí, 1 y 1. Y ya tenemos un lado del triángulo para teta. Nos falta este pequeño segmento. De la misma idea, miren. Exacto, por ahí ya lo señalaron. Si tú eres 3, al frente también estará 3. Si todo el lado del cuadrado mide 5 y ya tenemos este segmento que mide 3, nos falta 2. Y se acabó. Ya tenemos los dos lados de este pequeño triángulo rectángulo.
¿Qué nos piden calcular? La tangente de teta. Para teta, la tangente, cateto opuesto 1 entre cateto adyacente, que es 2. Tangente es igual a 1/2. Y se terminó. ¿Qué aprendimos con este ejemplo? Que a veces es necesario tener 2 trazos auxiliares o de repente algunos más, dependiendo de la situación. ¿Qué hemos aprendido? A que debemos de aprovechar los ángulos notables y tratar de insertarlos en un triángulo rectángulo y empezar a jugar con la información que nos entreguen. ¿Hasta ahí, jóvenes, alguna duda con los ejemplos? Profesor, una pregunta. Dígame, Fabiana. ¿Por qué iba el 5 como hipotenusa en el triángulo de 37? Ah, ya, perfecto. Muy bien. Lo que sucede, ¿puedes ver el cursor? ¿Se puede ver el cursor? Sí. Muy bien. Como este lado del cuadrado mide 5, nos damos cuenta que a su vez también es el radio para este sector circular BAD. Como Ok. 5 es radio, entonces este segmento también es radio, que también vale 5. Como tenemos el triángulo de 37, nos conviene utilizarlo dentro del triángulo rectángulo. Por ello que trazamos esta perpendicular y este radio, que es 5, justamente es la hipotenusa. Ok, gracias. No hay de qué, no te preocupes. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Todo claro entonces hasta el momento? Pulgar arriba si me entendiste, si estuvo clara la explicación. Bien. En estos momentos dejaré de compartir la pantalla. Excelente los que le dieron like. Jóvenes, el desarrollo de los ejemplos se encuentra en el PDF de la sesión. Ahí lo tienen también explicado paso a paso para que lo puedan repasar. De todas maneras, este video, esta sesión ha sido grabada y va a ser subida a la plataforma virtual en el transcurso del día para que lo puedan revisar nuevamente. En estos momentos dejaré de compartir mi pantalla. Muy bien, chicos, nos queda apenas unos segundos para terminar nuestra sesión. Espero que haya sido de su agrado, que lo hayan entendido para que puedan resolver su actividad. La actividad tiene ejercicios bastante similares a los ejemplos para que lo puedas resolver con tranquilidad. ¿Estamos? Muy bien, jóvenes, esa fue la sesión de hoy. Qué gusto verlos nuevamente y nos vemos la próxima semana por el mismo canal. Nos vemos, jóvenes. Cuídense bastante. Saludos para todos. Hasta luego. Mucho, nos vemos. Cuídense bastante. Dios. Suscríbanse. Hasta luego.